Cordial saludo, estimados estudiantes. En este video vamos a realizar un resumen de la unidad 2 del curso denominada Resistencia de materiales. Para esto, entonces nos vamos a basar específicamente en el libro de Mecánica de Materiales, cuyos autores son de apellido Bill y Johnston. El libro es de la editorial McGraw-Hill y ustedes pueden revisar en la biblioteca de la UNAM. Entonces, el contenido del video tiene que ver con lo siguiente. Primero, vamos a revisar las competencias. Segundo, vamos a hacer un resumen de las temáticas de la segunda unidad, que es resistencia de materiales. Y por último, vamos a hablar de la bibliografía utilizada para hacer este video. Bien, entonces arrancamos. Como ustedes pueden ver en el sílabo del curso, la unidad 2, la unidad de resistencia de materiales, tiene una serie de temáticas que son, a saber, concepto de esfuerzo, esfuerzo final y esfuerzo visible. Hace parte del numeral 2.1, numeral 2.2 es específicamente carga axial, esfuerzo y deformación, numeral 2.3 torsión y esfuerzo portante máximo, en donde se hablará también del ángulo de torsión. El 2.4 nos habla de flexión, ¿sí? Esfuerzo normal máximo, radio curvatura y selección de perfiles. Y por último, el numeral 2.5 que nos va a hablar de columnas esbeltas, carga crítica y fórmula o ecuación de Euler. Entonces, las temáticas que tienen que ver con esta unidad 2 son las siguientes. Primera, el estudiante determina las fuerzas en una estructura simple, así como las fuerzas normales, cortantes y o de contacto. Calcula los esfuerzos y deformaciones presentes bajo condiciones de carga axial, torsión, flexión y columnas. Comprende el proceso de diseño en ingeniería teniendo en cuenta los elementos o componentes del sistema, los requerimientos y las restricciones. Bien, vamos a hablar entonces ahora del tema de flexión pura. Cuando tenemos un elemento, como por ejemplo este eje que está sometido a unas determinadas cargas, como son, ¿cierto?, las reacciones en las ruedas, ¿sí?, y las cargas aquí que van a estar hacia abajo en dos puntos que vienen de la silla donde está la persona en el triciclo. Bien, este caso del eje trasero del triciclo se podría parecer a este que tenemos aquí arriba, ¿cierto? Simplemente que en vez de ir hacia arriba las fuerzas de la rueda que van hacia abajo, en vez de ir hacia abajo las fuerzas de la silla que van hacia arriba. Pero es el mismo caso. Cuando sucede esto en un elemento, se puede decir que el elemento está sometido a flexión. Y en este caso, solamente la parte CD, en donde no hay, o en donde hay ausencia de fuerzas, se dice que ese elemento está sometido a flexión pura. Porque solamente sobre él van a estar va a estar actuando un momento flector, obviamente, que hace que, como se acaba de indicar, ocurra una flexión, un pandeo. Bien, aquí tenemos un elemento simétrico, como el que vemos acá. Todas estas figuras son sacadas del mismo libro de Bill y Johnston para efectos de explicación. Dice que si tenemos un elemento simétrico sometido a flexión pura, pues él va a relacionar una determinada deformación y a su vez unos determinados esfuerzos. Entonces, primero que todo vamos con la deformación. Fíjense que aquí se está exagerando, pero aquí esta sería la deformación que sufriría un elemento simétrico sometido a flexión pura. Bien, va a haber un radio de curvatura, que básicamente es el radio con que el eje neutro, ¿sí?, es este, se flecta. Ese eje neutro va a estar, se le llama neutro porque sobre ese eje no va a haber, o no va a ocurrir ningún esfuerzo. El esfuerzo va a ser cero. A partir de allí, pues vamos a darnos cuenta que en las partes superior e inferior, ¿sí?, del elemento
esas franjas, ¿cierto? O esas fibras van a estar sometidas a los esfuerzos máximos, dependiendo de la distancia que haya entre ese eje neutro y las fibras superiores e inferiores. A estos dos se les puede llamar C, o se le llama C. Bien, ok, entonces vamos a verlo acá. La distribución de esfuerzos es de la siguiente manera, se muestra aquí en esta figura. Fíjense que lo que les decía anteriormente, en el eje neutro, el esfuerzo es 0, ¿cierto? Como el momento es de tal manera que ocurre la presión, como se muestra en esta figura, ¿cierto? Vemos que la fibra superior del elemento, que es esta que estoy remarcando acá, la fibra superior de este elemento va a estar sometida a un esfuerzo de compresión. ¿Por qué? Porque el elemento se está comprimiendo, mientras que la fibra aquí inferior se está estirando ese elemento. Estas fibras se están estirando, por lo tanto van a estar sometidas a tensión o tracción. Esto quiere decir que en la parte superior aquí, como esta distancia C es mayor que esta otra C, que marcamos acá, este esfuerzo en valor absoluto va a ser el esfuerzo mayor y va a ser negativo, porque va a estar en compresión. Mientras que en abajo, este esfuerzo pues, va a ser mayor que 0, ¿cierto? Porque estamos en tracción, pero no va a ser mayor en valor absoluto que el de compresión. Aquí abajo estamos en tensión. El valor o la ecuación para calcular ese esfuerzo es la que tenemos aquí, que el esfuerzo es igual a mc sobre E. ¿Quién es m? Es el momento flector, ¿cierto? C, como ya lo vimos, es la distancia que hay entre, en este caso, el eje neutro y la fibra superior. Esto es C. Este es el C de esta ecuación. Y el I, pues es como ya lo hemos visto, el momento de inercia de la sección transversal del elemento, que es este. Esta es la sección transversal del elemento, que es trapezoidal. Habría que calcularlo para poder determinar el esfuerzo. Bien, si nosotros quisiéramos entonces calcular, por ejemplo, el esfuerzo en una fibra como esta, ¿cierto? Por aquí, vamos a cambiar el color, una fibra por aquí, o una fibra por acá, pues simplemente teniendo la relación de la distancia y, ¿sí? Por ejemplo aquí esta distancia, en esta fibra verde, aquí la distancia y, entonces habría que tener una relación de y sobre c, ¿cierto? Por el esfuerzo, y al final esta sería la ecuación, my sobre i, negativo, ¿por qué? Porque estamos en compresión. Esto no lo determina la fórmula, el negativo no lo determina la fórmula, lo tenemos que colocar analizando la figura. Bien, entonces en este caso, para cualquier fibra, yo puedo determinarla el esfuerzo de tal manera que digo que es igual a my sobre i. ¿Y quién es y? Y es la distancia que hay desde el eje neutro, o la superficie neutra, a la superficie sobre la cual yo quiera calcular el esfuerzo. Ese sería y. Bien. Y así se calculan los esfuerzos en flexión. Bien, ahora vamos a ver lo relacionado con el módulo elástico de sección. Ya para cuando se quiere hacer un diseño, por ejemplo, una viga, como estas que se muestra en la figura, esta fotografía, pues lo que se busca es, ¿cierto?, que el esfuerzo sea menor. Si nosotros queremos que el esfuerzo, por ejemplo, este máximo, el esfuerzo máximo puede ocurrir sobre la fibra superior o la fibra inferior de la viga. Si nosotros queremos que el esfuerzo sea mínimo, o sea, minimizar el esfuerzo, pues lo que queremos es maximizar el I. Pero la relación I sobre C, a la relación I sobre C se le denomina módulo elástico de sección. Y ustedes van a encontrar en los libros que muchas veces para las estructuras como estas, ¿cierto?, cuyos perfiles son en I, en W o en L, ¿sí?, o en S o viga S también, nos van a dar en una de las columnas, además de la resistencia y otros datos, nos van a dar el módulo elástico de sección, que va a ser básicamente I sobre C. Si nosotros a I sobre C lo llamamos S y lo reemplazamos en esta ecuación,
Entonces obtenemos que el momento es igual a m sobre s. Y de ahí decimos que a mayor s, menor esfuerzo, que es lo que se busca. Por lo tanto, cuando se está haciendo un diseño, de una viga, se busca que el módulo elástico de sección, o se busca una viga cuyo módulo elástico de sección sea máximo para que minimice los esfuerzos a los que van a estar sometidos dichas vigas. Bien, ahora vamos con las deformaciones que se producen en estos elementos sometidos a presión pura. Ya vemos cómo se calculan los esfuerzos y cómo se busca que el esfuerzo sea menor. Ahora vamos a ver cómo se producen las deformaciones. Entonces, como decíamos anteriormente, seguimos esta figura que también es sacada del libro Dylan Johnston. Fíjense que hay dos radios curvatura que se producen o que producen la misma superficie neutra. Un radio de curvatura sería este, vamos a mostrarlo en amarillo, sería este, ¿cierto? Este sería el radio de curvatura. Y otro radio de curvatura que vamos a mostrarlo aquí en azul sería este, ¿cierto? Con respecto a dos ejes diferentes. A este radio de curvatura inicial, que está en amarillo, ¿sí?, se calcula mediante la siguiente ecuación. Es decir, que ese radio de curvatura es función del momento a que está sometido el elemento, del módulo de elasticidad del material con que está hecho el elemento y al momento de inercia de la sección transversal del elemento. Bien, mientras que este otro, al que se le llama curvatura anticlástica, es función, ¿cierto? Es función del módulo del radio de curvatura normal y de la relación de Poisson. ¿Qué es la relación de Poisson? Básicamente, aquí lo tenemos, la relación de Poisson, acuérdense que es igual a la relación que hay entre la deformación, ya sea para este elemento, como muestra acá, ¿cierto?, lateral sobre la deformación axial. La lateral sería la Y o la Z y la axial es la X, es decir, en dirección de P. Esa es la lateral, pero la axial. La lateral sería en dirección X o Y, perdón, Y o Z. Pero eso es a manera de ver la temática, porque igual esto no es, no lo vamos a utilizar mucho en el semestre o para el proyecto de curso. Haremos algunos ejercicios y demás. Aunque para efectos de hacer diseños, como lo que vimos de las vigas, pues es importante porque este radio de curvatura nos va a dar al final, ¿cierto?, una deformación máxima que se va a producir en la viga, que es más o menos así, o sea, como esta distancia que tenemos acá, y nos sirve para saber si, aunque el elemento no va a fallar, como la viga que vimos, pues se nos va de pronto a deformar mucho y eso no nos sirve, no es conveniente. Entonces, además de que se busca que el módulo o sección de la viga sea bastante alto para que minimice el esfuerzo, también se busca que el módulo de elasticidad, ¿cierto?, del material con que está hecha la viga sea alto para que no nos produzca tanta deformación. Bien, entonces vamos a ver dos ejercicios que también están resueltos en el libro y los voy a explicar. Entonces tenemos este, inicialmente, que dice que el tubo rectangular que se representa en la figura se obtiene por extruido de una aleación de aluminio. Entonces nos dan los valores de resistencia a la fluencia y resistencia última y el módulo de elasticidad. Nos dice que despreciando el efecto de filetes determinar el momento flector M, para el cual el factor de seguridad será de 13 y el radio de curvatura correspondiente al tubo, es decir, correspondiente al momento que nos dio máximo para el factor de seguridad 3. Bien, entonces fíjense, nos da el momento en X y lo primero que hay que hacer acá es determinar el momento de inercia, porque recuerden que la ecuación del esfuerzo es igual al momento por C sobre I, que es el momento de inercia. Entonces, como esta sección, fíjense, nos dan, son básicamente, es un tubo rectangular
Entonces el momento de inercia se puede calcular restando los dos momentos de inercia de dos áreas, que es el área rectangular exterior, ¿cierto? De 3.25 por 5 menos el área del momento de inercia del área rectangular inferior o interno, que es de 2.75 por 4.5, sabiendo el espesor. ¿Cierto? Entonces fíjense, aquí lo calculan. El momento de inercia para un área rectangular es igual a un doceavo de la base por la altura del cubo. Entonces aquí el del área esta, que es la mayor, es igual a un doceavo del área de la base, que es 3.25 por la altura, que es 5 al cubo, menos el de este, que es un doceavo de la base, que es 275 por 4.5 al cubo, y ahí se obtiene el momento de inercia, en este caso pulgada a la 4. Una vez se calcula el momento de inercia, pues ya se puede ir a calcular el momento, pero antes que eso, ¿qué se hace? Acuérdense que en la teoría se ha visto que el factor de seguridad es igual, ¿cierto?, al esfuerzo último sobre el esfuerzo permisible, y si lo despejamos, entonces el esfuerzo permisible sería igual al esfuerzo último sobre el factor de seguridad. En este caso, fíjense que utilizan como para el factor de seguridad el esfuerzo último de 60, el que nos da el libro, ¿cierto? Este material de aluminio es un material dúctil, por lo tanto, como yo he explicado anteriormente, personalmente hubiera seleccionado la resistencia a la fluencia, porque para mí la falla de un material dúctil ocurre ya cuando él está en su utilidad, aunque ellos dicen que al 10 sobre 3 nos da 20 y 20 es menor que 40, es decir que no llega a la fluencia. Entonces también nos sirve. ¿Qué es lo que ellos hacen acá? Miren, lo que dicen acá. Listo, una vez tengo el esfuerzo permisible, que va a ser igual al esfuerzo de flexión, ¿cierto? Esfuerzo permisible igual a MC sobre I. Despejo de ahí el momento, reemplazo y calculo el momento. ¿Por qué? Porque ya tengo de ahí el momento de inercia, ya tengo C, que C es cuánto. C básicamente, como esto es una área simétrica, ¿cierto? Entonces el eje neutral está sobre todo el centro, y C sería la mitad aquí, o sea, la mitad de 5. La mitad de 5 sería 2.5, por eso el C es 2.5. Y una vez obtengo el momento, que nos pide el radio de curvatura para ese momento. Entonces la ecuación nos dice, que la que vimos anteriormente, simplemente reemplazar y despejar la radio de curvatura. Ya sé el momento, ya conozco el E porque nos lo están dando, 10.6 por 10 a la 6. Y también tenemos el momento de inercia que lo hemos calculado anteriormente, y esperamos radio de curvatura, que lo pasan a pieza. Bien, hay otro ejercicio entonces, que es este, un problema modelo, que quiero también explicarlo porque nos sirve bastante, que dice de la siguiente manera: una sección de una máquina de hierro poblado, este es un material ya frágil, se somete a un par de 3 kN por metro. Ese par del que hablan es el mismo momento, tal como se muestra en la figura. Dice que si el momento si el L, o módulo de elasticidad del material, es de 165 hectopascales y se desprecia el efecto de filete, determinen los esfuerzos máximos de tensión y compresión en el elemento fundido y su radio de curvatura. Acuérdense que los esfuerzos máximos se producen sobre las superficies, ¿no? Es decir, mire acá, sobre la superficie acá arriba y sobre la superficie de abajo es donde se producen los esfuerzos máximos. Para poder yo calcular, ¿cierto?, esos esfuerzos máximos, yo debo conocer el valor de C, porque acuérdense que el esfuerzo es igual a MC sobre I. El momento lo conozco, el momento de inercia lo puedo calcular, pero C tampoco lo conozco. Para poder calcular C, yo debo determinar el eje neutral, y en función de ese eje neutral también tengo que calcular el momento de inercia. Entonces lo primero que hace es calcular el eje neutral, ¿cierto? Fíjense que en dirección Y es simétrico, por lo tanto dirección Y, ¿cierto?, en Y, pues X sería la mitad, ahí donde está el eje, ¿sí? X barra sería 0. Mientras que en dirección X el elemento no es simétrico, entonces se toma aquí abajo un nivel de referencia, ¿cierto?, y en base a ese se empieza a calcular
el centroide, en este caso el Y', Y barra. Entonces fíjense que es lo que hacen acá. Hay dos áreas que son estas, la dividen en dos, una de 30 por 40 y una de 90 por 20. ¿Cierto? Calculan las áreas, sacan las sumatorias para cada área con respecto a esta referencia, calculan el Y barra de cada una de áreas. En esta es la mitad de 40, que es 20, y para esta es 40 más la mitad de 20, que es 50. Fíjense. Y en función de esto, Y barra por cada uno, hacen la sumatoria y calculan el centroide, y nos dio 38. Es decir, que el eje neutro va a estar a 38 de referencia, aquí por acá. Vamos a colocarlo otro color. Sería por aquí. Ese sería el eje neutro. Y estaría a 38 de acá. Bien, en base a eso, ya podemos decir que entonces que el C para arriba, ¿cuánto valdría? Sería 20 más, pero 40 más 60 menos 38, ¿cierto? Y el otro C, el de abajo, es decir, para los otros esfuerzos, ¿cierto? Pues sería el mismo 38. ¿Sí? Miren acá. 22 y 38, el momento es el mismo. Y vamos a ver cómo calculan el momento de inercia. Miren acá, como tenemos esta área, ¿cierto? Y el dio por acá en 38, estos son los 38. Entonces, en base a eso, se calcula el momento de inercia con respecto a ese eje por el teorema de ejes paralelos. Acordarnos que es igual al momento de inercia con respecto a un eje que pasa por C, es igual a I más A por distancia al cuadrado. Entonces, aquí hacemos una sumatoria y el I igual al 12avo de la base por altura del cubo. Entonces, para el de arriba, por ejemplo, quería un 12avo de los 90 por altura, que es 20 al cubo, más el área, que es 90 por 20, por la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? La distancia que hay entre el eje neutral, que dio aquí a 38, y el eje neutral de esta área, ¿cierto? Que serían básicamente 12, por eso están 12 al cuadrado. La otra es la de abajo, sería un 12avo de la base, que es 30 por altura, 40 al cubo, más el área, que es de 30 por 40 por la distancia. Sería, aquí hay 20, entonces 38 menos 20, 18 al cuadrado. Y ahí se obtiene la sumatoria momento de inercia. Ese que se obtiene para venir de aquí y calcular los esfuerzos. Entonces, el esfuerzo en A, o que llaman aquí A, ¿cierto?, es el que se produce en la fibra superior. Es igual a MCA, que es los 22, en este caso milímetros, habría que pasar a metros, y nos da 76 megapascales. Si ustedes se fijan, ahora vamos a calcular el de abajo. Ustedes se vean según la dirección del momento, ¿cierto? Esta fibra de arriba, toda esta área de arriba, va a estar sometida a tracción, mientras que el área de abajo, como se ve por acá, está sometida a compresión. Por eso está dio 76 positivo, y vuelvo les digo, el signo lo coloca uno, dependiendo del análisis, y sabemos que la fibra de abajo va a dar negativa. Miren, negativa por cuánto, por 38, y da menos 131. Por lo tanto, el valor absoluto en mayor esfuerzo es de compresión, en valor absoluto. Bien, lo otro que piden en el red probatoria simplemente es aplicar la ecuación, porque se tiene el momento y se tiene el momento de inercia, y nos habían dado anteriormente el módulo de elasticidad. Al aplicar la ecuación nos da el radio curvatorio. Bien, entonces para este video se utilizó la bibliografía que se tiene en la biblioteca actual de la UNAM, que es el libro de William Johnston, ¿cierto?, llamado Mecánica de Materiales,
cuyo enlace está remarcado aquí. Hasta luego.